¿Listo? Bueno, pues buenas noches a todos y a todas los presentes y los que están por ahí cada uno en su casa, donde quiera que estén. Y nada, lo primero, daros las gracias por venir, que para mí es algo muy importante, ya que yo hace años decidí dedicar mi vida a todo esto que tiene que ver con la sanación espiritual. Entonces, oye, como se trata en gran parte en lo que dedico mi vida, por no decir la totalidad, ¿no? Siempre se hace alguna otra cosa más, pero se lo dedico a compartir todo lo que yo he comprobado, todo lo que a mí me ha servido respecto a todo lo que está relacionado con la sanación espiritual. Pues oye, si solo doy y no viene nadie a recibirlo, pues qué pena, ¿no? Pues por eso os doy las gracias. Y en este caso, para lo que hoy estamos aquí, es para entender un poco, va a ser simplemente vamos a dar unas leves pinceladas de en qué consiste esto de la sanación por arquetipos, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna persona que tiene aquí alguna leve idea de lo que es esto. Yo creo que por aquí no habéis venido, alguna persona igual habéis venido conmigo. Bueno, hay que entender, como yo vamos a decir, concibo la espiritualidad o todo lo que tiene que ver con el mundo sutil, es a través de las comprobaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si habréis indagado un poco, muchas veces la espiritualidad se basa en las creencias. ¿Qué quiere decir? Que alguien te cuenta algo, como por ejemplo hasta hace poco ha sido aquí, o sigue siendo en la medida que sea, lo relacionado con el cristianismo, que el cura cuenta cosas, o la persona que vamos a decir que está en la espiritualidad cuenta cosas y los demás simplemente se limitan a creerlas. Todos estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no? Yo en este caso no funciona así, sino que todo lo que, digamos, todo lo que para mí respecto ha sido todo el camino espiritual está basado en las comprobaciones, ¿vale? Esto es un punto de partida muy válido y muy necesario para empezar con todo esto, porque si cuando pasamos, vamos a decir, cuando nos permitimos empezar a caminar por todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, si lo hacemos a través de las creencias, no nos va a servir porque no hay, digamos, no hay un punto de partida válido que nace desde el interior de la persona a través de las comprobaciones, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se cuenta esto? Los arquetipos, a mí por eso es no sé si decir que es para mí el mejor método que he encontrado de sanación, pero bueno, uno de los mejores, no digo que haya otros que no sean válidos, pero para mí una de las cosas que por las que más me ha servido es por esto que os digo, porque se basa en las comprobaciones. Quiere decir, no se basa ni en las suposiciones, no se basa en las creencias, no se basa en lo que ha dicho otra persona, sino que se basa en las comprobaciones personales, ¿de acuerdo? En este caso, los arquetipos, una de las cuestiones que se hacen en un primer nivel es enseñar a tocar las energías. Porque claro, si yo os digo, por ejemplo, que los chakras existen, y vosotros simplemente os creéis que existen porque es una idea que mola mucho, o porque lo cuenta no sé qué líder espiritual famoso en la India, o porque está escrito en los libros de no sé dónde, pues oye, os puede servir, pero es una creencia, y eso digamos, que cuando una persona se mueve en las creencias, son estructuras internas endebles. ¿Qué quiere decir? Que al mínimo movimiento que hay en la vida de la persona, si tú estás apoyado en unas estructuras que son blandas o son endebles, entonces se caen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, muchas veces en la espiritualidad, cuando una persona cuestiona alguna de estas creencias, como la persona que las tiene no tiene una comprobación clara de que eso es así, entonces es fácilmente desmontable. ¿Se entiende esto, no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿por qué yo sé que existen los chakras? Porque se pueden tocar. Y esto es algo que se explica y que se hace en la sanación con arquetipos. Entonces hay que darse cuenta de que es muy importante en la espiritualidad, yo creo que es imprescindible para no perdernos, que a cada paso que se da, quiere decir, cada cuestión que se admite del mundo espiritual tiene que venir a través de una comprobación, nunca a través de una creencia. Entonces, en la sanación con arquetipos, todo viene a través de las comprobaciones. Como ya os he dicho, lo primero que se enseña en un nivel, una de las primeras cuestiones que se aborda, es a tocar las energías con la mano. ¿Por qué? Porque si no, quiero decir, entonces, ¿cómo miramos a ver si existen los chakras o no? Entonces volvemos otra vez a las creencias, que eso es el ámbito que pertenece a las religiones, como ya se ha dicho, y es donde no vamos a entrar, ¿de acuerdo? Que es de uno de los lugares de los que hay que salir. Hay más lugares de los que hay que salir, pero bueno, este es uno de ellos. Entonces, en este caso, lo que se enseña en un primer nivel, una de las cuestiones que se enseña es a tocar el aura. ¿Qué quiere decir? Lo primero que se enseña es a tocar cada uno el aura de su propio cuerpo, quiere decir de la otra mano, y también se practica con otras personas para saber que eso existe, ¿vale? A través de esto que se llama el toque sutil, que es algo que hay que tener en cuenta que es una capacidad inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir? Que yo hasta la fecha nunca he conocido a nadie que no tenga la capacidad de tocar las energías. ¿De acuerdo?
Sí que he conocido a personas que no se permiten tocarlas. Eso es otra cuestión. Pero sí que es verdad que cuando una persona no se permite tocarla, se puede saber también a través de la sanación qué es lo que la persona, qué es lo que en la vida de esa persona le está impidiendo tocar las energías, y si la persona cambia al menos ese estado mental, la persona entonces empieza a tocar las energías. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una de las actitudes que yo he visto a veces, uno de los estados mentales que he visto a veces que impiden que se puedan tocar las energías, es la ambición. Entonces, cuando una persona está en estados de ambición, no puede relacionarse con el mundo sutil. ¿De acuerdo? Entonces hace falta hablar con esa persona, que esto se puede hacer a través de la sanación, y decirle, por ejemplo, que si es una persona muy ambiciosa y que si está ambicionando querer tocar las energías, entonces no puede. Es una cuestión de permitirlo, ¿de acuerdo? Pero ya hasta la fecha, no sé a cuántas personas han enseñado a tocar las energías, a unas cuantas, y creo que nadie nunca se ha ido sin tocar la energía. Creo. No sé si es así. Creo que nadie. No sé si alguna persona luego dice, bueno, tengo un día que no, luego no la toco, tal, pero bueno, que la mayoría de las personas suelen tocándolas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hace falta tocar las energías relacionado con el mundo de los arquetipos? Los arquetipos, para que se entienda claramente, son todo lo que existe en el mundo material, por ejemplo, esta mesa, yo, mi corazón, las personas que estáis aquí, existe también en el mundo sutil. El mundo sutil es el mundo espiritual, ¿de acuerdo? A mí me gusta más llamarlo mundo sutil porque es una palabra que está más limpia, está menos sucia que la palabra espiritual. Entonces, oye, ya que existe una que está más limpia, pues vamos a usar esa. ¿Por qué es sutil? Sutil es porque está compuesto también de materia, pero de materia sutil. ¿Qué quiere decir? No está compuesto de átomos, como esto, ¿de acuerdo? Pero si está compuesto de materia sutil y en ciertos estados, que es lo que se enseña en un primer nivel, se puede tocar, quiere decir, se puede percibir. Entonces, ese es el punto de partida que yo he encontrado más válido para empezar a relacionarse con la espiritualidad y con el mundo sutil. Porque si no volvemos a lo que se ha dicho al comienzo de la charla, que si no nos movemos en creencias. Y hay que creerse que existen los chakras porque me lo ha contado mi tía. Y hay que creerse que existe el mundo sutil porque lo pone en el libro de no sé dónde tibetano. Lo que sea donde lo ponga, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a moverse, quiero decir, en el mundo sutil, en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, hay que moverse inteligentemente. Y esta forma más acertada es a través de las comprobaciones. Y esto que se llama el toque sutil, que es empezar tocando las energías, para mí es el punto de partida más válido que he encontrado para empezar a caminar, vamos a decir, por ese sendero. Es muy largo, muy largo, muy largo, que yo he caminado solo un poquito y ni me imagino dónde puede terminar, pero que hay que ir con seguridad. Y esa seguridad se adquiere a través de las comprobaciones, ¿vale? En algún momento, si alguien tiene alguna duda, que levante la mano, ¿eh? No hay ningún inconveniente, ¿eh? O sea, no es hace falta. Hay que tener en cuenta también que yo esta charla que estoy haciendo también es para quitar dudas a las personas acerca de todo lo que de lo que así se va a dar. Entonces, si alguien tiene alguna duda, que lo diga, ¿eh? Yo quiero saber lo que sea, ¿de acuerdo? Lo intentaremos resolver. Entonces, en este caso, todo lo que existe en el mundo material, como ya se ha dicho, también existe en el mundo sutil. Entonces, tocarlo en el mundo material, eso no hace falta enseñarlo. Eso todos sabemos, ¿no? Que si lo tocas, o lo ves, o lo percibes, lo hueles, como sea, ¿no? En el mundo sutil no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Hace falta, como mínimo, hace falta entrar en algo que se llama el estado conveniente, que para que os hagáis una idea significa que tiene que haber un mínimo de calma en el interior de la persona, las emociones tienen que estar sosegadas y el mental tiene que estar tendiendo hacia el silencio. No hace falta que esté en un silencio absoluto, pero sí que tiene que estar tendiendo hacia el silencio. Entonces, en ese estado sí podemos relacionarnos con el mundo sutil y tocarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender que, como ya se ha dicho, todo lo que existe en el mundo material también existe en el mundo sutil. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿lo reconoce? Esto es el arquetipo del corazón físico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que tenemos corazón físico, que entiendo que somos todas, o alguna vez si se lo han quitado, pues me imagino que no estará viva, en el mundo sutil también tenemos este arquetipo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender que todo lo que existe en el mundo sutil no pertenece a esta dimensión. ¿Qué quiere decir? Que no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, saber que este arquetipo es así, ¿para qué sirve? Sirve para saber cómo se encuentra el corazón físico de la persona a la cual tú se lo estás tocando. Hay que entender también que para tocar el arquetipo, por ejemplo, del corazón de una persona, no hace falta que la persona esté presente. ¿Qué quiere decir? Puede estar aquí, puede estar ahí en el fondo de la sala,
puede estar en China, en Bilbao o en tu pueblo y se toca igual. ¿Por qué? Porque la conexión, vamos a decir, lo que existe en el mundo sutil no está en la distancia, sino que está en la posibilidad. Entonces, tenemos que entender algo. Las personas, los seres humanos, tenemos una característica fundamental que entiendo que solo tenemos nosotros. Entiendo, pero que no tampoco puedo afirmarlo tajantemente. Y es que somos un nexo de unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que estamos en los dos lugares a la vez. Que esto es, para el que le gusta el cristianismo, que a mí no me gusta nada, pero sí que me encanta Jesús, porque para mí es el mayor maestro que ha pisado este mundo. Él decía, hay que tener un pie en el cielo y un pie en la tierra. A eso se refiere. Quiere decir que tenemos que estar en los dos sitios a la vez. Entonces, por eso tenemos la capacidad de estar tanto conectados con el mundo sutil como con el mundo físico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando yo entro en ese estado conveniente, que es lo que es una de las cuestiones que se enseña en un primer nivel, y yo me concentro en una persona, quiere decir, yo fijo mi intención en una persona, puedo tocar su arquetipo, como por ejemplo en este caso el del corazón, y depende de cómo aparezca, eso quiere decir que la persona tiene algún inconveniente de corazón físico, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, cuando aparece así, bien, o sea, vamos a decir, tenéis que hacer como que estuviese perfectamente dibujado, ¿vale? Cuando aparece perfectamente simétrico, eso quiere decir que el corazón está bien, pero lo normal, que es, depende de lo que le pase a la persona, es que los arquetipos no salgan perfectos. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Eso hay que tenerlo claro. Es muy complicado encontrar a alguien que tenga todos los arquetipos perfectos. Vamos, no sé si existe. Ahora, también es verdad que depende de cuánto deformado esté el arquetipo, quiere decir que la persona está más lejos de estar en el estado óptimo. ¿Se entiende hasta aquí, no? Entonces, por ejemplo, cuando tú tocas este arquetipo, muchas veces aparece así. O, por ejemplo, o al revés, aparece aquí muy grande y aquí muy pequeñito. Quiere decir que aparece de formas que no es esta. Esto ahora no es necesario saber nada, solo es una introducción, ¿eh? Solo hay que saber que cuando una persona tiene el arquetipo de esa forma, eso siempre tiene una lectura hacia la persona. Por ejemplo, en este caso, este arquetipo que se ha dicho es un arquetipo físico. ¿Qué quiere decir? Que hace referencia a una parte física de la persona, ¿de acuerdo? Depende de cómo esté, lo que nos está, en este caso, los arquetipos físicos, lo que nos están marcando es que hay un inconveniente en el corazón físico de la persona. ¿Qué quiere decir? Que si ese arquetipo, por ejemplo, anda muy mal, es posible que esa persona haya sufrido arritmias o tenga algún tipo de inconveniente en el corazón, ¿de acuerdo? No solo existen los arquetipos físicos, sino que existen también los arquetipos espirituales. Entonces, por ejemplo, los chakras también tienen un arquetipo. Y los chakras no son físicos, como os he dicho ya. Están, vamos a decir, se encuentran en el cuerpo físico, están conectados con una glándula, pero no son físicos. También hay un arquetipo para ellos. Para que os hagáis una idea, yo a mí una vamos a decir, una de las cosas que más me gustan del tema de la sanación por arquetipos es que traen muchísimo entendimiento a la vida de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, muchas técnicas espirituales que he conocido, o oído hablar de ellas, sin ánimo de criticar nada, por ejemplo, como ciertos tipos de Reiki o de imposición de manos, muchas veces es como que solo se limitan a seguir una fórmula. Quiere decir, a seguir un protocolo. Que yo hago no sé qué, pongo unos símbolos, pongo las manos y canalizo la energía y ya está. Y no digo que eso esté mal hecho, sino lo que me refiero es que a mí me faltaba como el decir, me faltaba como esa otra parte de decir, jolín, no veo mucho entendimiento en ello, ¿no? Que está bien, igual funciona, pero aplicas el protocolo y ya está. En cambio, con los arquetipos, al relacionarse con ellos, usarle, aprender más acerca de ellos, traen muchísimo entendimiento. Por ejemplo, esto que se ha contado antes que dijo Jesús, del cielo y la tierra, hay un arquetipo espiritual que lo refleja y lo explica perfectamente, que es este. Hay muchísimos arquetipos, ¿eh? Este arquetipo son dos círculos y este arquetipo se llama el arquetipo del cielo y tierra, ¿de acuerdo? Este arquetipo marca la parte, vamos a decir, la preponderancia en la vida de la persona de la parte material o de la parte espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando está así, quiere decir que la persona tiene un muy buen equilibrio entre lo espiritual y lo material. Cuando está así, por ejemplo, quiere decir que la persona vive en el materialismo. Quiere decir que para ella la parte espiritual no tiene importancia en su vida.
Y cuando está así, aquí en la tienda me encuentro alguno, quiere decir que la persona está en las nubes. Quiere decir que es una persona que la espiritualidad le ha sobrepasado. Y esto es el típico volado. Que está de los ángeles y no sé qué, bla, 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 bla. Que está muy bien, porque igual lo que cuentan es verdad. Pero como eso no está anclado en la tierra, entonces no sirve de nada. Solo sirve para estar volando, ¿de acuerdo? La... Entonces, por ejemplo, tú tocando a una persona, alguien aquí a mi vera, que no hay más sitio. Entonces, por ejemplo, con esto, que esto es, por ejemplo, a esto es a lo que me refiero con el entendimiento tan profundo que dan los arquetipos, es que solo entendiendo este arquetipo ya sabemos que lo que hace falta es que la parte del cielo y la parte de la tierra estén en equilibrio en la vida de la persona y que cuando ese equilibrio se rompe hay inconvenientes. Entonces, así no se puede estar. ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos sobrepasa y todo lo que sucede no está reflejado en la vida material. Esta, por ejemplo, es la típica persona que si habla con los ángeles, que si no sé qué, no sé cuál, luego no tiene dinero, está enferma, tiene problemas con su madre, no se relaciona con las personas. ¿Por qué? Porque falla la materia, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, no tiene por qué ser siempre, pero es la típica persona de vamos al fútbol, unas pizzas, que no me falte el sueldo a fin de mes, echar un polvo de vez en cuando y no me hables de nada más que me peta la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces ya hay que darse cuenta de que tanto estar aquí como aquí es un inconveniente. Entonces fijaros que ya simplemente de este arquetipo ya se empieza a entender la importancia que hay en que ahora en este planeta donde nos encontramos hay un perfecto equilibrio entre la espiritualidad y el materialismo, que no es ni una ni la otra. Entonces por aquí ya empezamos a poder entender cosas. Por ejemplo, que esas corrientes espirituales que dicen que el materialismo simplemente hay que pasar de él y no hacerle caso, no funcionan. No funcionan ¿por qué? Porque si yo, todo lo que digamos, esa conexión que tengo con la divinidad y con la espiritualidad no se ve reflejada aquí, no sirve para nada. ¿De acuerdo? No sirve para nada, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta, solo sirve para estar ahí volando. Entonces, de la misma forma, cuando esa otra parte no existe, cuando no hay esa conexión con la divinidad, la vida también flojea. Entonces, esto, por ejemplo, uno de los usos que tiene es que puedes saber si cuando una persona te está hablando de temas espirituales, igual a ti te queda alguna duda y puedes decir, es que digo, no sé si está volado o realmente es una persona honesta y sabe lo que está diciendo. Entonces, cuando esa persona se vaya, tú coges y te conectas y le tocas este arquetipo. ¿Por qué sirve esto? Porque los arquetipos nunca mienten. Es una de las grandes, vamos a decir, utilidades que tiene todo lo relacionado con la energía sutil. Es que no mienten. La persona te puede contar lo que quieras, pero esto no miente. Entonces, en este caso sirve para dar una lectura a la persona, porque tú le tocas y sabes cómo está, pero todo lo relacionado con el mundo de los arquetipos no solo sirve para tener lecturas, sino que sirve también para influenciar hacia la sanación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que lo tiene de aquella de esas dos maneras, que está desequilibrado, yo ese arquetipo cuando lo estoy tocando puedo corregirlo con mi intención y luego devolvérselo a la persona. Cuando esto se hace, lo que sucede es que la sanación que se ha hecho, porque hacer eso ya es una sanación. Vamos a decir que igual es una sanación pequeñita, vale, pero ya es una sanación. Y hacer esto lo que hace es influenciar a la persona hacia que eso que le sucede se equilibre. ¿De acuerdo? Ahora, hay que entender aquí que nos metemos en cuestiones más profundas, pero que es necesario, porque si estamos, quiero decir, hay que entender que todo lo que está relacionado con la espiritualidad y el mundo sutil se trata de profundizar cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que para quedarse en la superficie, para eso ya está el fútbol, las pizzas y el no sé qué y lo que sea. A mí me gustan mucho las pizzas, pero bueno, las pizzas, todo esto, para eso ya está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si el que quiera estar ahí, está eso, están los telediarios también, las discusiones bueno, todas estas cosas que hay, ¿no? Entonces, aquí, para lo que se viene a un lugar así, o al menos lo que yo intento brindar, es el profundizar más. No es ni siquiera denostar o criticar o que todo lo superficial se tendría que eliminar. No, no, simplemente es que lo superficial no satisface para nada al ser interno que somos, pero lo profundo sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se dice esto? Hay que entender que cuando una persona hace sanación, que es sanación, a ver, aquí vamos a hacerla a través de los arquetipos, pero sanación solo hay una. Quiero decir, esto no se trata de técnicas, de lo que se trata es de que o una de dos, o se hace sanación o no se hace sanación, ¿vale? En este caso, respecto a esto que planteo, es que
Cuando se hace esto con los arquetipos, quiere decir que cuando corregimos los arquetipos a una persona, no la obligamos a sanarse. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos es posibilitar o influenciar a la persona hacia la autosanación del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la sanación funciona por alguna razón, que es una pregunta muy válida, que alguien puede decir, por ejemplo, ¿y por qué funciona la sanación? ¿Por qué existe la sanación? Bueno, ya que estamos aquí en una toma de contacto, si alguien tiene alguna duda de que la sanación existe, vamos, yo lo confirmo sin ninguna duda, pero hasta niveles que ni nos imaginamos, ¿eh? Quiero decir, yo lo digo por comprobaciones personales que existen los milagros. Existen los milagros y que les podemos hacer. Que no es una cosa que hizo un tío hace 2000 años que se llamaba Jesús y punto, ¿eh? Es una cosa que todos podemos hacer en potencia. No quiere decir tampoco que lo vayamos a hacer en cualquier momento, pero sí que tenemos todos la capacidad de hacerlo, ¿eh? Entonces, ¿por qué quiere decir esto? Que si la sanación funciona, si hay una, vamos a decir, una razón fundamental por qué funciona la sanación, es porque existe el amor. No hay otra cuestión. Es la cuestión de base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que respecta a la sanación, todo lo que respecta a brindar sanación a una persona, tiene que estar hecho siempre desde el amor. ¿Qué quiere decir? Que para mí es, no sé si es la más, pero es una de las formas más valiosas y más válidas que he encontrado en este mundo para amar a las personas, es brindarles la sanación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que entender que cuando se hacen todas estas cuestiones relacionadas con la sanación, nunca se le obliga a una persona a sanarse, sino lo que se le hace es influenciarle hacia la sanación. ¿De acuerdo? ¿Por qué funciona esto así? Porque como ya se ha dicho, la sanación surge o es posibilitada porque existe el amor. Y el amor nunca obliga a nada. Entonces, nunca se puede obligar a una persona a hacer sanación. Por eso, cuando tú a una persona le corriges los arquetipos, que es lo que se enseña a hacer en estos niveles, lo que estás haciendo es como darle un regalo. Es decir, al yo hacer todo esto, como es algo que hay que intentar siempre moverse desde el mayor amor posible, lo más, lo más, lo más, lo más. Que para eso, esto también se explica mucho en los niveles, hace falta tener las actitudes acertadas, que esa es la clave. Porque si nos movemos desde las actitudes que no son acertadas, de sanación, nada de nada. Nada de nada. ¿Y que esto hay por ahí? Sí, sí, yo estoy aburrido de encontrar supuestos sanadores, que lo único que están mirando es saber cuánta pasta se meten al bolsillo, o yo qué sé, o por nombrarlo así, o profesores de yoga que están pensando a ver a cuántas alumnas se pasan por la piedra. Eso hay que tener mucho cuidado con todo esto porque si la persona no maneja las actitudes acertadas, no se produce sanación. Se producen otras cosas, pero que no son sanación, ¿de acuerdo? En cambio, cuando la persona se maneja desde las actitudes acertadas, entonces lo que sí que se produce es sanación. Y como ya he dicho antes, esto es como un regalo que se brinda a la persona y que una vez que se entrega, no depende del sanador lo que la persona haga con ese regalo, depende de la persona. Quiere decir esto que la sanación siempre hay que enfocarla y hay que llevarla hacia la autosanación de cada uno, no hacia la imposición de que tenga que suceder lo que yo quiero que suceda. ¿Se entiende esto, no? Por eso en este caso, el nivel de sanación se llama sanación con arquetipos, porque con arquetipos, ¿qué quiere decir? Que los arquetipos es algo que se está utilizando para que la sanación se produzca. Pero si fuera obligatorio, se llamaría sanación por arquetipos. ¿Qué quiere decir? Que yo te corrijo el arquetipo y te sanas por cojones. Eso no va así, ¿de acuerdo? Depende de lo que la persona, quiere decir, depende de la apertura y de lo que la persona haga con eso que se le está dando. Ahora, yo os garantizo que además aquí, por ejemplo, Alejandra puede confirmarlo porque ha estado conmigo en muchas sanaciones y también hemos presenciado otras sanaciones con sanadores honestos, que todo hay que decirlo porque están los otros que no son honestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la persona realmente está en esos estados de apertura, que principalmente, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona está dispuesta a reconocer lo que sucede en su interior y a transformarse, quiere decir, ahí es cuando se produce esa apertura, entonces la energía, que en este caso se mueve a través de los arquetipos, llega y ahí es cuando realmente sobran los milagros. Pero hace falta que la persona esté en esa permisividad. ¿Se entiende esto, no? ¿Esto qué quiere decir? Que es como cuando alguien va a casa de otra persona y hay que entrar dentro porque la casa está toda hecha un cirio y hay que pintar las paredes y hay que tirar la basura y la persona deja la llave con la cerradura puesta, pues no se puede entrar. Ahora, si la persona nos la abre, entonces sí, pero tiene que ser la persona la que abra. ¿Se entiende esto hasta dónde está, no? Y por eso la sanción por arquetipos, como ya se ha dicho, funciona a través del amor y como el amor nunca obliga a nada a nadie,
pues depende del otro, entiende esto, ¿no? Por eso también hace falta darse cuenta de que para que todo esto relacionado con los milagros exista, hace falta la interacción de las dos personas. Hace falta la figura del sanador, que tiene que hacer su parte, y la figura del que recibe la sanación, que tiene que hacer la suya también. ¿Entiende, no? ¿Qué duda se ha relacionado con todo esto? Porque yo soy una persona que os puedo estar aquí hablando 10 horas seguidas y no tengo ningún inconveniente en ello, pero lo que necesito es que sobre todo os vayáis sin dudas. Quiere decir que cojáis y digáis, a ver, esto. Ah, sí, lo único eso. Tenéis que esperar a que vaya Alejandra con el micrófono para que así os escuchen en el, en el otro lado. ¿A qué tipo de milagros te refieres? Milagros se podrían decir que yo haya presenciado. Yo, incluso, por ejemplo, te puedo decir, como una persona, un cáncer terminal del tamaño de un puño le desaparecía en pocos días. Y eso luego estaba constatado con médicos. De personas que se han levantado de una silla cuando ya llevaban sin poder andar años. De personas que han salido de una depresión terminal y dejando la medicación, incluso diciéndole al psiquiatra, no sé qué has hecho, pero te doy el alta, no tienes que venir más. Así te puedo explicar alergias, de todo. Milagros de verdad. ¿Milagros qué quiere decir? Milagros quiere decir que son cosas que se podrían resumir muy sencillamente. Milagro es algo que la ciencia actual oficial no acepta reconocer y como no puede explicarlo, prefiere pensar que no existe. ¿Entiendes? Así. Pero yo hasta la fecha te diría, ¿milagros cuántos? Sin ningún límite. No veo que haya límite. Ahora, eso que no haya límite no garantiza que vayan a suceder siempre, ¿de acuerdo? Pero no le he visto ningún límite hasta el momento. Te podría contar situaciones alucinantes. La pregunta más o menos sería, a ver, se supone que se basa en el amor incondicional. Es que es el único amor que hay. Entonces, se supone, cuando hacemos el arquetipo, estamos poniendo el amor en el arquetipo con la intención, pero sin el apego al resultado o consciente de que se puede, que tal. A ver, en este caso lo que sucede es que todo lo que se hace está hecho en base al amor. ¿Qué quiere decir? La disposición interna que tienes que tener tú, cómo recibes a la persona, cómo corriges el arquetipo. Quiere decir, ¿todo eso de alguna forma se está impregnando de amor? Sí, pero no quiere decir simplemente que vayamos a poner el amor solo en el arquetipo, ¿de acuerdo? Sino que vamos a decir, todo lo que sucede alrededor de la sanación está relacionado con el amor, ¿vale? Ahora, ¿tiene que ser desinteresado? Claro, porque el amor es generoso, no es egoísta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por eso es muy importante que estas ya son cuestiones que ya es para cuando se venga a un nivel, pero bueno, que yo os cuento hasta lo que podáis digerir, yo no tengo inconveniente. De hecho, vamos al revés, yo encantado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hace falta que el desinterés en lo que sucede en la sanación sea lo máximo posible. Por eso yo, por ejemplo, lo hago así, porque entiendo que es la forma más acertada y animo a las personas a hacerlo así, aunque cueste, y yo siempre animo a que la sanación se haga a cambio de la voluntad, que no se le ponga un precio. ¿Por qué? Porque si tú no le pones un precio, lo que haces es aumentar el nivel de generosidad. ¿Por qué? Porque no estás buscando nada a cambio. ¿Entiendes? Entonces hace falta moverse siempre en que todo lo que se haga alrededor de la sanación sean las acciones más elevadas posibles, las más elevadas posibles. Y nunca mirar a ver qué es lo que viene en consecuencia, claro. Es que todo esto es muy largo de explicar, pero hay que tener en cuenta, yo no sé si aquí hay muchas personas, yo entiendo que algunos sí por lo que os conozco, y bueno, porque si no, no estaríais aquí, estaríais en otro lado. Pero si habéis indagado un poco en el mundo espiritual, hay una gran parte del mundo espiritual, por ejemplo, que habla mucho de la ley de la atracción o de que todo lo que tú das al universo luego te vuelve. Todo eso hay que ser muy claro en cómo se mueve la espiritualidad porque son trampas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está haciendo algo para esperar a que luego el universo se lo devuelva, eso se llama ambición, eso se llama egoísmo, y eso se llama vivir en el querer y en el conseguir. Y eso son todo actitudes e intenciones que bajan muchísimo la vibración. ¿De acuerdo? En cambio, cuando lo que se hace de forma totalmente desinteresada, que también os digo algo, todo esto es
por moverse inteligentemente, ¿eh? No es para que así somos más guays y así luego los ángeles nos van a poner las medallitas cuando nos muramos, no es nada de eso, ¿eh? Esto es porque así somos más inteligentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, que vive en el amor y no vive en el querer, está más en calma, porque no tiene la tensión que provoca el tener que conseguir algo a cambio de lo que haces, ¿entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, te mueves en base a qué, a que las acciones sean lo más elevadas posibles y yo luego simplemente espero que la consecuencia venga, y así vivo mucho más en paz. ¿Qué quiere decir esto de que espero que la consecuencia venga? Que todos los actos que se realizan tienen una consecuencia, que esto además es algo que en arquetipos se ve claramente. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones fundamentales que hay en la sanación, que está relacionado con los arquetipos, aunque no es los arquetipos directamente, sí, es lo que está relacionado, es lo que está relacionado con las captaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los arquetipos, por ejemplo, cuando una persona está tocando el arquetipo, sí tiene esa sensibilidad abierta, que hace falta que esté abierta, pero como ya os he dicho antes, yo entiendo que todos en capacidad lo tenemos, se pueden tener captaciones de lo que el arquetipo ha causado que sea así. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo toco eso, puede ser que yo cuando estoy tocando a una persona ese arquetipo, a mí me venga una captación, que quiere decir que me venga una información de qué es lo que en la vida de la persona está haciendo que ese arquetipo esté así. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo que ahora me estoy inventando, puede ser que alguien tenga el arquetipo como este, que quiere decir que viva en el materialismo, y que puede ser que sea por la educación que le han dado sus padres, porque sus padres son muy científicos y no creen en nada de esto, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender también que, como ya os he dicho, todas las consecuencias que tenemos en nuestra vida dependen de las acciones que tomamos antes. Y esto es algo que, nuevamente, por eso me gusta tanto el mundo de los arquetipos, porque siempre da entendimientos profundísimos de cómo funciona la existencia. Y esto solo es un arquetipo de cientos que hay, ¿eh? Cientos, no sé cuántos, bueno, no sé cuántos hay, no sé si se habrá contado alguien. Pero bueno, hay que tener en cuenta que tampoco se trata de ver cuántos arquetipos me aprendo, ¿eh? Sino que se trata de sacar, vamos a decir, la amiga de cada uno y luego de ir siempre a qué, a abrir el corazón lo máximo posible. Quiere decir, a que la conexión con la vida sea lo más profunda posible, porque desde ahí es donde aumenta la energía que se mueve en las sanaciones. ¿De acuerdo? ¿Entiende esto? Entonces, todo lo relacionado, por ejemplo, con las captaciones que se ha dicho, no es algo que se pueda enseñar. Por ejemplo, los arquetipos sí se pueden enseñar, pero tener captaciones no se puede enseñar. Tener captaciones es algo que sucede cuando la persona se conecta más profundamente con la vida. Y esto pasa, quiero decir, la conexión más profunda con la vida es la consecuencia de dejar de causar daño. ¿De acuerdo? Pues ¿qué quiere decir eso? Que cuando una persona deja de causar daño, por consecuencia empieza a conectarse más con la vida. Y tiene también otra resultante más, que es que empieza a amar. ¿Qué quiere decir? Que si alguien, por ejemplo, se hace una pregunta y dice, ¿cómo hago para empezar a amar? Muy fácil, dejar de hacer daño. A uno mismo y a los demás. ¿Qué más dudas hay? En el chat me preguntan si la persona que recibe la sanación tiene que saber que la están sanando. No. Esta es una gran pregunta que existe en el mundo espiritual, que es otra de estas cuestiones que he oído yo mucho por ahí, que lo habréis oído, que es que dicen que, que hace falta pedir permiso a una persona para que le hagan sanación. Habéis oído esto, ¿no? Me imagino. Que si tú no tienes el permiso de alguien no lo puedes hacerle sanación. Eso es mentira, absolutamente mentira. Y solo fijaros en cuestiones usando el sentido común, que esta es otra de las cuestiones. Hay que meter el sentido común en la espiritualidad, ¿eh? Que hay muchos sitios que muy espirituales el sentido común es donde se lo han dejado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sentido común no se puede dejar de lado. Porque si yo, por ejemplo, mañana estoy en la UBI en coma porque me han atropellado un coche, ¿no me va a hacer sanación a alguien porque no le he dado permiso? Coño, hacedme sanación todos, todo el mundo. Y los que no conozca también se lo pedís, que me hagan más sanación. ¿Se entiende esto? Entonces hay que darse cuenta de que no hace falta tener el permiso de alguien para hacer sanación por una sencilla razón, porque es que no hace falta tener el permiso de nadie para hacerle daño. Cuando vosotros vais a hacer daño a alguien, ¿os han dado entonces el permiso? Por eso todo continuamente uno de los inconvenientes que tiene este mundo, bueno, uno de los inconvenientes no vamos a llamarlo así, vamos a decir, una de los lugares en la que podemos tener aprendizajes y entendimientos profundos de la vida es a través de que nos rozamos. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos hacemos daño, a veces nos amamos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una influencia continua de unos hacia otros. Entonces, ahora el punto de partida, ¿qué es?
¿Que de repente me tengo que inventar que hace falta un permiso para que nos influenciemos unos a otros? No lo hace falta. Entonces lo que hace falta es volverse inteligente y decir lo que tenemos que hacer es influenciarnos los unos a los otros de la manera más favorable posible. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente lo que tenemos que hacer es, en vez de seguir haciéndonos daño, como hacemos los unos a los otros, es empezar a amarnos. ¿Cuál es una muy buena forma de amarnos? Hacer sanación. Por ejemplo, una de las cuestiones que se enseñan arquetipos, que es una idea magnífica y que a mí me encanta, y es una de las cosas que enseño, es a que las personas empiecen a hacer sanación a quien sea que lo necesite. Si por ejemplo tú sabes que tu prima está muy estresada porque está haciendo las oposiciones, pues le haces una sanación a distancia, que ni siquiera se entere la persona. Esto ya nos metemos en otro terreno, pero cuando tú haces una sanación a una persona sin cobrarle dinero y sin que la persona se entere, es una de las mejores sanaciones que existen. ¿Por qué? Porque no entra el ego de por medio. Porque no entra el ego, porque no van a saber si se siente mejor la persona, no vas a saber si es gracias a ti. Entonces no te lo van a agradecer. Y así tu ego no sube. ¿Se entiende, no? Por dónde va todo esto. Entonces, claro que no hace falta pedir permiso a alguien para hacer una sanación. De hecho, es a lo contrario. Yo siempre lo que invito es a lo contrario. Es decir, ¿a qué estás esperando para hacer sanación a alguien? Hazla. Y además, ya que se puede hacer a distancia, como ya os he explicado, y esto volvemos al principio. Yo sé que la sanación se puede hacer a distancia porque lo he comprobado 1, 2, 3 y 450 veces. Entonces yo lo he comprobado tantas veces que ya sé que es así. No me hace falta que salga un estudio en la revista Science publicando que acaban de descubrir los científicos que la sanación existe y que se puede hacer a distancia. Y sin ánimo de nada hacia los científicos, que me gusta mucho la ciencia. Me gusta mucho la ciencia, pero no puedo estar esperando a descubrir en qué consiste la existencia a que la ciencia oficial lo descubra. Porque entonces, no sé, igual tengo que volver a este mundo en el año 7350. Respecto a lo que has dicho antes, ¿puedo sanar a alguien si yo realmente no estoy sana? Esa es una muy buena pregunta. Lo que hace falta a la hora de sanar a alguien, hace falta un mínimo, quiero decir, hace falta mucha honestidad, porque muchas veces no estamos en condiciones de hacer sanación a alguien. Entonces, cuando no estás en condiciones de hacer sanación a alguien, si conoces a otra persona que lo pueda hacer en tu lugar, pues lo pides, porque también está bien eso, ¿no? Si no conoces a nadie, pues puedes hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender, por ejemplo, que cuando la persona se encuentra en estados emocionales alterados, no se puede hacer sanación. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, por ejemplo, que si la persona a la que tú vas a hacer sanación es alguien con la que tú tienes algún tipo de inconveniente emocional, entonces es complicado hacerla. Y si tú entiendes que no estás en condiciones, lo mejor es no hacerla. Pero eso no quiere decir que tú tengas que estar en el nivel de Buda para poder empezar a hacer sanación a alguien, ¿de acuerdo? No hace falta, ¿eh? De hecho, al revés, es que además hay que entender que la sanación es algo... La sanación no es solo lo que se hace en la sanación, sino que la sanación tiene que ser una forma de vivir. Y como decía Colin Bloy, que todavía no lo he nombrado, pero es del que viene todo esto, Colin Bloy decía bien, claro, es que la sanación es la forma de vivir, no es que es una forma de tantas, es que es la forma, no hay otra, es la forma, es la que más alcance tiene sin ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una de las cosas que se aprende a través de esto, como ya se ha dicho el tema de las emociones, es que todo esto es amplísimo de explicar, amplísimo. Pero, por ejemplo, a través de los arquetipos se puede saber, porque se puede tocar el segundo chakra, que es el que está relacionado con las emociones, y se puede saber, por ejemplo, hasta qué nivel de exaltación emocional tiene la persona en ese momento, por ejemplo. Pero hace falta esa otra parte también de honestidad y de decir, oye, que si yo no estoy en condiciones, vamos a decir, de dejar de lado la situación personal que tengo para que eso no entre en la sanación, entonces no la hago. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, a veces me he encontrado en situaciones donde era muy necesario hacer una sanación porque la persona estaba en un estado delicado y yo no estaba pasando el mejor momento de mi vida, pero ahí también puedes pedir fuerza, que esto es algo también que se explica en todo esto, puedes pedir fuerza ¿a quién? Principalmente al Padre, vamos a decirlo así, puedes pedir fuerza también al reino espiritual de luz y amor, por ponerlo una palabra resumida, rápida. Puedes también pedir fuerza, tú en tu interior, dejar de lado lo que estés viviendo, aunque sea que se te haya muerto quien sea, dejarlo de lado al menos durante el rato de la sanación y brindar la sanación de la mejor manera posible, ¿entiendes? Pero también teniendo en cuenta otra cuestión muy importante en la sanación, y es que la sanación, cuando es sanación, quiere decir cuando está hecha desde el amor, nunca puede hacer daño, nunca, pero es cuando está hecha desde ahí, ¿de acuerdo? Si no está hecha desde ahí, entonces hay que mirar a ver qué es, pero no es sanación. ¿Vale? ¿Lo entiendes? Es así.
Yo quería preguntar que has dicho de hacer una sanación a una persona sin que ella sepa que se le va a hacer una sanación, pero esa persona también has mencionado que tenía que hacer como un trabajo, ¿no? Claro. Y A ver, lo mejor en este caso, quiero decir, la mejor forma que yo entiendo hacer una sanación en este caso es comunicándole a la persona qué actitudes tiene que cambiar, qué es lo que ha causado en su vida lo que sucede y haciéndole consciente de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Pero que haya que hacer eso sea conveniente no implica que tenga que ser una condición para poder hacer una sanación, ¿entiendes? ¿Qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, puedes estar haciendo una sanación a alguien y si la persona tiene un mínimo de apertura, todo eso le va a llegar. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, a ver, esto ya es muy amplio de explicar, pero yo he visto casos donde he comprobado que a una persona se le ha hecho una sanación a distancia sin que la persona sepa nada y en ese momento no ha pasado nada. Pero esa persona, al cabo de un par de días, le sucedió algo que le abrió el corazón. Quiere decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir algo que le abrió un poco el corazón? Pues, por ejemplo, en el caso de esta persona, era un hombre, vamos a decir, un poco garulote, un poco cerrado de mente, un poco cazurro, y lo que le sucedió fue que se encontró con una persona que era un compañero suyo del colegio de hace años. Entonces, claro, le enterneció o le conmovió, pues acordarse, yo qué sé, pues de las travesuras que hacían de pequeños o lo bien que estaban, lo que sea, y el crear esa apertura hizo que la energía que se había enviado en la sanación pudiera entrar, ¿entiendes? Va por ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que a veces las personas están en estados de cerrazón muy fuertes. Que, por ejemplo, aquí viene mucha gente a sanación que tú le explicas qué es lo que le pasa, y la persona, no, yo no soy así, esto es una mierda, pues nada, te tienes la puerta y te vuelves a tu casa, ¿entiendes? Si la persona realmente está en estados de reconocer lo que se le está diciendo, entonces ahí es donde vamos a decir, se empieza a abrir la puerta a que la sanación pueda suceder. ¿Entiendes así? Me preguntan por el chat si nos vas a decir cómo poder aprender todo esto. ¿Cómo poder aprenderlo? Eso es lo que se hace en los niveles. Claro. Ahora en abril, yo ahora en abril, si sale, voy a hacer un primer nivel en Galicia. Pero a mediados de abril, que hemos dicho 16, 17 o 22, bueno, el fin de semana del 16, 17 por ahí, o si no el del 22, del fin de semana siguiente de abril, le haremos. No está todavía decidido, pero bueno, uno de esos dos. Luego aquí no solo hacemos arquetipos, quiero decir, no solo hacemos los niveles. Yo cuando hice los niveles, en la primera vez que hice un nivel, me di cuenta de que uno de los inconvenientes que suceden en todo esto es que tú haces un nivel, haces un curso y ahí se queda el curso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí todos los miércoles a las 8 hacemos prácticas, ¿de acuerdo? Que viene el que quiera, ¿eh? Todo esto nadie se sienta obligado a venir a hacerlo, porque es que entonces no funciona. Entonces, si hay algún tipo de obligación, que no se venga. Ahora, si lo que hay es una valoración hacia lo que se hace, porque la persona sabe que funciona, entonces sí, venid todos los miércoles que yo estoy encantado. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas cuantas personas que están muy comprometidas con ello y vienen todos los miércoles. Entonces, claro, si tú después de hacer el nivel vienes a practicarlo y ahí se aclaran las dudas, etcétera, 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 claro, el alcance que tiene eso para la vida de la persona es muy grande, ¿eh? Y hay que entender que todo esto, yo por eso lo digo siempre, que no tienes que verlo desde decir, yo no sé si voy a ser terapeuta o sanador, entonces no vengo. No, porque es que todo lo que se da aquí, para lo que realmente sirve, que es además lo que hace falta que sea, digamos, como el primer mandamiento del sanador, que no les hay, no les sé los mandamientos, porque entonces empezamos a mandar y eso son las religiones, pero por nombrarlo así de alguna forma, el primero que hay es que lo más importante es la transformación personal de uno mismo. Entonces tenéis que tener en cuenta que yo todo lo que os voy a contar aquí en relación con los arquetipos, y luego siempre cuento muchas cosas de la existencia, del entendimiento de la existencia, que están relacionados con los arquetipos, aunque no sean directamente relacionados con los arquetipos, ¿todo eso para qué sirve? Para que vuestras vidas se transformen. Que eso es lo que hay que hacer. Si alguien me diga que su vida no tiene que transformarse, miente como un bellaco. Entonces, partiendo del punto de vista de que todos necesitamos transformarnos, y no solo eso, ¿no? Sino de que es que estamos en este planeta para eso. Quiere decir, que si alguien puede decir, por ejemplo, ¿para qué es la vida? Muy fácil, la vida es para elevarse. Quiere decir, la vida es para evolucionar internamente. Para eso es la vida. La vida no es ni para vivirla, ni para divertirse, ni para ver qué pasa, ni para experimentar cosas, nada de eso. Es para elevarse. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que se hace relacionado con los arquetipos y con esa otra parte del entendimiento que también la brindo aquí, es para eso, es para elevarse. ¿De acuerdo? ¿Qué más dudas hay?
Si, Tú habla y ya está. No tienes que hacer digo, si nada. tienes algo en ti que consideras que se puede mejorar, digamos que tiene un freno dentro de uno mismo para ciertas cosas que podría ser mejor para ti y para los demás en la vida, ¿con esto se puede mejorar? ¿O se puede sanar o algo así? ¿Quitar bloqueos te refieres? Sí. ¿Tomarlo así? Sí, claro, evidentemente. Evidentemente. Es que de hecho hay que tener en cuenta que la sanación, si sirve para algo, es para la liberación. Es decir, es para que nos liberemos. Hay que darse cuenta de que es que si miras a ver, haces una lista de a ver de cuántas cosas estoy encadenado en mi vida, yo no sé si acabo la lista, no sé si la acabo, ¿eh? Entonces, ¿de qué se trata la sanación? De que hay que liberarse de todo eso. ¿Por qué? Porque los traumas nos encadenan, el orgullo nos encadena, los vicios nos encadenan. Quiere decir, el ego nos encadena, o sea, hay 37.000, vamos a decir, manifestaciones en la vida de cada uno que nos tienen encadenados. ¿Qué quiere decir? Que nos tienen limitados. Entonces, la sanación, uno de los principales, vamos a decir, o se puede decir que ese es el principal movimiento al que te lleva, es a la liberación. Luego, esa liberación como consecuencia tiene también la curación física, en muchos casos. Pero hay que tener en cuenta también que en la sanación no se busca la curación física, se busca la transformación de la persona. Luego, como consecuencia de la transformación de la persona, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que también viene la curación física, claro. Pero es consecuencia, ¿entiendes eso, no? Y claro, gran parte de todo lo que se hace en la sanación, por supuesto que sirve para quitar bloqueos, vamos. Totalmente, claro. ¿Qué más dudas hay? Bueno, te quiero preguntar otra cosa. Sí. Si quieres hacer una, diríamos, sin hacer curso o algo así, hacer una sanación o como se llame eso. Si no quieres hacer cursos o no ir más allá, hay una forma muy sencilla. Y es que lo que tú tienes que hacer es conectarte y en honestidad mandarle a esa persona luz y amor. Mandarle luz y amor para que sea lo mejor para su vida, sin buscar ningún resultado. Y sin buscar que pase lo que tú quieras. Claro. Primero para mí. A ver, yo luego también atiendo a gente en sanación, o sea, si tú necesitas algo, yo te brindo la mía. Tienes que avisar a Alejandra para que te dé hueco, que hay un poco de espera, pero bueno, siempre algo se acaba entendiendo. Sí que no hay problema, vente, yo encantado a cualquier persona que necesite ayuda, vamos, nunca le he cerrado la puerta a nadie. Nada, quería comentarte si se supone que el universo está lleno de fractales, que son lo mismo, arquetipos, tiene algo que ver, o sea, es la conexión que tenemos nuestros arquetipos con ellos. Es una pregunta un poco mía, ¿no? Un poco... Lo que quiere decir es que el mundo físico está conectado con el sutil. Entonces, todo lo que existe en el mundo físico existe en el mundo sutil. Por ejemplo, esta mesa también existe en el mundo sutil y su arquetipo es, bueno, lo puedo dibujar, pero es la típica mesa. El arquetipo de una mesa, por ejemplo, es así. Entonces, vamos, no es que, se podría decir no solo que no es que está conectado, sino que es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que está en otro plano de existencia. Vamos a decirlo así. ¿Te queda claro así? Eso es. Y de hecho existe antes, que esto es otra cuestión que nos metemos, que aquí nos podemos meter hasta a mí me encanta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir también? Que desde lo social, lo que se nos ha dicho hoy en día es que solo existe el mundo físico. Mentira absoluta. Existe el mundo físico y el sutil. Como ya se ha dicho, ¿por qué existe el sutil? Porque se puede comprobar, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, como muy bien ha dicho Alejandra, el mundo sutil es el que crea el mundo físico y no al revés. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los científicos, si alguien ha estudiado un poco, se vuelven locos intentando mirar a ver cómo el cerebro crea la mente. Nunca lo van a conseguir, porque es al revés. Es decir, es la mente la que da lugar al cerebro. Entonces hay que empezar a entender que todas estas cuestiones funcionan al revés y que esta es la razón por la cual funciona todo lo que tiene que ver con la sanación con arquetipos. ¿Por qué? Porque todo lo que tocas en el mundo sutil empieza a manifestarse en el mundo físico. Como ya se ha dicho, no se manifiesta por obligación, pero si la persona se permite que eso sea así, sí se manifiesta.
Y como antes preguntabas tú muy bien, yo he visto comprobaciones de esto, que alucinarías, pero que vamos, que los médicos no saben luego ni qué hacer. Yo he conocido a personas, casos, por ejemplo, de un médico negarle 5 o 6 veces seguidas que esas radiografías que se hicieron no eran las suyas, simplemente porque las radiografías nuevas, 2 meses después de haber hecho una sanación, claro, no encajaban con las primeras de ninguna manera, claro, pero no encajaban para su sistema de creencias. Para la realidad, sí, claro, la realidad era perfectamente posible, ¿entiendes? Todo esto no es para que os creáis nada, ¿eh? Yo esto solo os cuento. Quiero decir, yo lo único que puedo hacer aquí, si es de alguna forma, es brindaros lo que a mí me sirve. ¿Para qué? Para que el que quiera lo valore, lo tome y lo haga suyo, si así le sirve. Y si no, me da igual. Yo voy a seguir haciéndolo, al menos hasta que encuentre algo mejor. ¿Entiendes lo que se entiende lo que quiero decir, no? Que esto no es para que me creéis nada, ni para venderos nada, ni para convenceros de nada, ni mucho menos. Simplemente es que para el que lo valore, venga. Punto. Y el que no lo valore, oye, que también si encontráis algo mejor por ahí, que seguro que lo hay, que estoy convencido, pues sí. A mí si me mostráis algo mejor, pues cambio, pero de momento no lo he encontrado. ¿Qué es algo mejor? Yo todo esto viene de Luis, que es no es la palabra mejor, mi maestro, más bien vamos a decir que es la fuente de donde yo bebo, y lo conozco ya desde hace muchos años, no lo tengo contado, pero serán, no sé, unos 17 años, bueno, 18. Y no he ido a buscar otra fuente porque no he encontrado una fuente de mejor calidad. ¿He encontrado otras fuentes que también son válidas? Sí, sin ninguna duda. Pero de una calidad tan grande, quiero decir, de una pureza tan grande y de un entendimiento tan elevado, no lo he encontrado. Por eso sigo ahí. Cuando la encuentre, cambio, encantado. Entonces, de ahí es a lo que me refiero, que de ahí viene todo lo que yo, vamos a decir, mano. Entonces, ¿qué se puede decir? Que lo que yo doy viene de esa fuente, sí, pero yo no soy esa fuente. Yo soy como un jarrón que está lleno de ese agua, que también calma la sed, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? ¿Qué más dudas hay que se necesitan aclarar? Yo tengo una pregunta y es si mediante la sanación podría identificar un problema o un trauma bien mío o bien de una persona. Claro. Es decir, cuando yo era pequeña, a mí me comentaron que yo tenía un trauma al cual yo hasta estos años no he dado veracidad ninguna. Yo creo que no lo tengo. Pero sí que algo me ha dicho, pues quizás sí lo tienes. ¿Cómo podría saber yo mediante la sanación si realmente tengo ese problema o ese trauma para focalizar y sanarlo? Hay dos cuestiones, ¿de acuerdo? Lo primero es que, por ejemplo, a través de un arquetipo que existe, se puede mirar muy claramente si la persona ha sufrido un trauma de nacimiento. En este caso, luego hay más arquetipos que traen más lecturas, ¿de acuerdo? Entonces, a través de ese arquetipo se puede ver muy claramente, ¿vale? Luego, a ver, hablar de traumas o no es que es un terreno muy amplio, pero bueno, vamos a hablar más bien de conmociones, de que ha habido un suceso en el que la vida de la persona se ha quedado conmocionada. Eso, a través de los arquetipos se hace y es vamos a decir, es una de las partes fundamentales de la sanación con arquetipos. ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos el cuerpo físico, hay más cuerpos. Y cuando vivimos estas situaciones traumáticas, hay partes nuestras energéticas que se quedan descolocadas, ¿de acuerdo? Entonces hace falta recolocarlas y luego yendo más allá, que es lo que os he dicho antes, que esa parte de las captaciones no se puede enseñar, pero hay que poner el foco en que eso se abra. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa parte abierta, puedes a la persona sin ninguna duda decirle exactamente lo que ha pasado. Pero esto, que nadie, quiere decir, todo esto es muy delicado, ¿eh? O sea, que nadie se piense que por venir a hacer un nivel va a salir teniendo esas captaciones. Igual sí, ojalá. Yo he tenido casos de personas en las que sucede, pero eso no depende de mí, ¿se entiende? Yo lo puedo contar. Y la persona depende de lo que haga con su vida, es como esas capacidades se van a ir abriendo, ¿de acuerdo? Y no hay que tener prisa porque se abran, ¿por qué? Porque se van a abrir en el momento acertado, no cuando a nosotros nos apetezca, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene esas captaciones ya abiertas, tú puedes, por ejemplo, que se hace muchísimo en sanación, que tú puedes tocar a una persona, por ejemplo, y decirle, mira, estás conmocionada porque hace 2 años y 3 meses tuviste una discusión muy grande con tu marido. Claro, tú hablas con la persona y te dices, sí, sí, porque estuvimos a punto de divorciarnos y no sé qué, bla, 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 y pasó lo que fuere, ¿entiendes? Entonces, por un lado, cuando tú energéticamente corriges lo que vamos a decir, ese trauma ha desviado en la vida de la persona, eso hace que la persona ya se mueva desde una disposición diferente. Pero también hace falta, que es la parte de la sanación, que os hablo más de las captaciones, comunicarle a la persona
que tiene que cambiar de actitud, porque es que siempre tenemos que cambiar de actitud. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que cambiar nuestro interior, siempre. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si eso ha sido así, igual a la persona hay que comunicarle si se capta que eso es así, quiere decir, si se comprueba que es así, si no, no se hace nada, se hacen otras cuestiones, pero si se comprueba que es así, se le puede decir, por ejemplo, a la persona, a ver, es que tú también discutes mucho con tu marido porque eres muy orgullosa, tienes un carácter muy fuerte y no permites que se equivoque, etc, etc, etc. Entonces también hay que decirle a la persona, tienes que limar todo esto dentro de ti, porque si no sigues igual, ¿y qué pasa? Si tienes muchas papeletas, volverá a liarla otra vez, ¿entiendes? Así. Luego también hay otra parte que es que hacer una sanación a uno mismo no es tan fácil. No es tan fácil porque estás queriendo resolver el problema desde el problema en el que te encuentras, ¿entiendes? Entonces, que sí que se pueden hacer cosas hacia uno mismo, por supuesto. Yo, por ejemplo, aquí en las meditaciones que hacemos los martes, enseño muchos movimientos y aquí en arquetipos también. Enseño muchos movimientos ¿para qué? Para calmar las emociones, para bajar los diálogos con los pensamientos, para silenciar el interior que tenemos, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que sanar a uno mismo algo que está sucediendo. Hay que ser esa parte de honestidad porque a veces no es muy fácil, ¿se entiende? Pero para eso también está bien tener amigos sanadores, porque así les llamas y dices, oye, échame una mano que me pasa no sé qué. ¿De acuerdo? Dígame, dígame. A ver, me preguntan por el chat que si los fractales son lo mismo que los arquetipos. Y me pregunta No. otra persona también que cuánto tiempo llevas practicando. Los fractales no son lo mismo que los arquetipos, ¿vale? Has preguntado algo parecido por ahí, pero yo hasta lo que entiendo un fractal es una figura que se contiene a sí misma. ¿Eh? Sí, sí, que se contiene a sí misma, pero no es el caso de este, ¿eh? O sea, en este caso no es así, ¿eh? Y que puedan tener cierta relación, no lo sé, hombre, al final todo está relacionado, pero no hay una conexión así directa, clara que yo diga, sí, son fractales, no lo son, ¿eh? Ahora, ¿que cuánto llevo yo practicándolo? Pues, no sé, 15 años o así. Más intensamente, 10, 12, pero bueno, eso no es tan importante. ¿Más preguntas hay? Hay que entender con todo esto que la utilidad, yo por ejemplo en mi caso, para mí el haber conocido el mundo de la sanación literalmente es la diferencia entre vivir una vida que no tenía sentido y empezar a vivir una vida en la cual el sentido cada vez es más trascendental y cada vez es más profundo, ¿de acuerdo? Porque yo hasta la fecha, yo por ejemplo era un niño que cuando era pequeño iba al colegio. Siempre que se hablaba de esto de las cuestiones fundamentales, ¿no? O estas preguntas que nos cuentan que no tienen respuesta, que es mentira, que sí que la tienen, pero esto bueno, es otra cosa. Yo me acuerdo, no sé cuándo era muy pequeñito, no sé si sería en filosofía o incluso conocimiento del medio, bueno, no sé cuántas asignaturas tenía cuando era muy pequeñito ahí en la primaria. Me acuerdo la primera vez que se habló en el colegio de esto de las preguntas trascendentales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Preguntas no tienen existenciales, las cuestiones existenciales. Me acuerdo que decía eso, que si existe Dios, que es que cuál es el origen de la vida, que si existe la vida después de la muerte, que toda esta serie de cuestiones. Y claro, yo me acuerdo que la profesora que teníamos en ese momento, con todo mi amor y respeto lo digo, porque es hoy el conocimiento que tenía ella, dijo que bueno, que esas preguntas que no tenían respuesta y que había unos locos en Grecia por ahí, que eran los filósofos y que se lo habían cuestionado, pero que no habían llegado a ninguna conclusión. Y yo me quedé así, y dije, coño, ¿cómo no va a saberlo nadie? Yo lo que pensé, dije, lo que ha pasado aquí. Digo, es que los 30 alumnos que estamos y la profe no nos hemos enterado. Digo, pero ¿alguien habrá en alguna faz de la Tierra? Digo, yo pensaba en mi interior siendo pequeñito, digo, con todos los miles de años que lleva la Tierra dando vueltas por el universo y toda la gente que hay, todas las civilizaciones, todo, digo, coño, digo, alguien tendrá que haber sabido algo de esto en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya soy una persona que desde muy pequeñito empezó a cuestionarme todo, y empecé a indagar. Y claro, como en la mayoría de los casos, más que respuestas inteligentes, lo que encontraba era más, pues venga, cállate, pues esto es así, pues es que la vida es así, es que qué te vas a contar, cómo lo vas a descubrir, o como me decían, a ver si vas a descubrir América. Pues sí, hoy en día vivo con esa intención de a ver si descubro América, claro, efectivamente. No lo ambiciono, ni no sé si lo voy a descubrir o no, pero sí tengo esa intención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo, a través de indagar, investigar, pues investigué mucho sobre la ciencia y vi que llegaba a un punto muy claro donde no eran capaces de pasar la barrera del materialismo,
que luego investigaba la filosofía. Investigaba, me refiero, que no os penséis que soy como una persona que ha leído muchos libros, ¿eh? He leído muy pocos libros, muy poquitos, no sé si os puedo contar casi con las dos manos. Entonces, pero sí que investigaba, y veía vídeos, hablaba con gente, me gustaba mucho charlar con personas inteligentes, e incluso con el cura, bueno, con el que pillaba, ¿no? Que me pudiera aportar algo, hasta que vamos a decir, por cauces de la vida, no por casualidades que no existen, sino por causalidades, conocí a esta persona, este sanador, que se llama Luis. Y claro, yo estuve en una sanación con él, que no sé si duró media hora o 45 minutos, algo así, y claro, a mí me dejó tan trastocado internamente, en el buen sentido, ¿eh? No en el malo, que dije, coño, digo, este tío al menos sabe más de lo que todos los que me han contado hasta la fecha y de todos los vídeos que he visto hasta la fecha y de todos los libros que he leído hasta la fecha. Entonces, claro, pasé un tiempo dándole muchas vueltas a todo esto que me había dicho él, que entre otras cosas me había contado un montón de cosas de mí mismo que nadie sabía, y yo dije, el tío este algo tiene, algo hace. Y claro, luego descubrí con el tiempo que esta persona, como estoy haciendo yo ahora, se dedicaba a hacer talleres enseñándolo. Entonces dije, allá voy yo. Y claro, allá voy yo, pues es hasta aquí hoy en día ahora. Entonces, lo que sí que os puedo decir sin ninguna duda es que la vida, todo esto además es que hay que darse cuenta de que es así, que no es una cosa que estamos ahí viendo una peli, que uy, qué bonita la peli, no sé qué, que es así, que es que la vida tiene un sentido trascendental absoluto, que no conocemos en la mayoría de los casos, pero que sí que lo tiene, que todo tiene un significado, que no somos simplemente seres pequeñitos que por casualidad y por designios de la evolución hemos acabado aquí y estamos metidos en un cuerpo, que hay muchísimo más por descubrir, y que yo cuanto más descubro, cada vez voy viendo más, donde yo pensaba que estaban los límites, lo que me doy cuenta es que cuando llego allí veo que el límite está más, ¿y dónde acaba el límite? Yo sospecho que no hay, que simplemente es que no les hay. Entonces, cuando tú puedes, por ejemplo, darte cuenta de que puedes hacer una sanación a distancia, a miles de kilómetros de distancia, y que la persona, por ejemplo, si es una persona sensible, como me pasó a mí, te puede describir por teléfono exactamente en qué zona de su cuerpo estás haciendo la sanación en cada momento, yo decía, aquí pasa algo. O por ejemplo, como me sucedió a mí, que también gracias a ello y estoy aquí en día, cuando descubrí, por ejemplo, que no existe la vida después de la muerte, porque lo comprobé. No es porque lo ponga en un libro, es porque lo comprobé. Entonces, cuando comprobé que eso es así, yo dije, ¡guau! Esto no es lo que nos han contado, aquí hay algo más, más, ¿de dónde acaba? Que no lo sé. Porque yo sé que existe la vida después de la muerte. Muy sencillo, porque yo he tenido comunicaciones con personas fallecidas que te dicen datos, que te dan, vamos a decir, te dan datos de lo que era su vida, que las personas conocidas que están aquí lo corroboran, lo confirman. Es decir, yo por ejemplo, hace no mucho estuvo aquí una persona que perdió a su pareja en un accidente de tráfico que yo no conocía de nada. La chica la conocí en el momento en el que entró por aquí. Y sin que ella dijese nada, yo le dije, mira, a este chico quiere darte este mensaje y te dice esto, te dice que cuando pasaba esto y estabais juntos, que él se sentía así, que lo agradece mucho. Y le digo, y está en un sitio que está rodeado de perros y está en la naturaleza. Y él me decía, dices que a mi novio le encantaba la naturaleza, mi novio tenía 6 perros, y esto que me estás contando solo lo sabemos él y yo, etc. Entonces, claro, como esto ha sucedido muchas veces, porque claro, la primera vez yo puedo pensar, igual me lo he inventado. Yo soy una persona muy racional, ¿eh? Muy racional, ¿eh? Y muy mental, ¿eh? O sea, a mí la espiritualidad esta de aquí te voy a ver qué hay, a mí conmigo así vamos mal, ¿eh? Me lo tienes que explicar muy claramente, me tienes que decir cómo se hace, si lo puedo hacer yo, me lo explicas todo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la primera vez tú puedes pensar que te lo estás imaginando, pero claro, cuando eso pasa 2 veces, 3, 4, 5, cuando pasa 150 veces, dices, aquí hay algo. Y no pasa 150 es porque lo haya hecho yo, sino porque he visto a otras personas también pasar esto, ¿de acuerdo? Y de hecho, aquí entramos en temas muy profundos, pero bueno, que cuando pasamos por situaciones difíciles y delicadas, no son inconvenientes como lo vemos normalmente, sino que son propulsores para que nuestra vida se transforme y para que cambiemos. Y os puedo garantizar que yo estoy aquí hoy con vosotros gracias a haber vivido alguna situación muy delicada que no deseo a nadie. No deseo a nadie porque yo no deseo que nadie sufra, pero que, oye, que por lo que hace años, vamos, casi me cortó las venas, hoy estoy agradecido de haber pasado por ahí, ¿de acuerdo? Porque cuando eso se utiliza, quiere decir que cuando tenemos esas catarsis y se utilizan de manera acertada,
traen unas transformaciones al interior de la persona alucinantes. Pero hay que utilizarlo, ¿eh? Porque si no sabes utilizarlo, también te puede hundir, lo mismo que te puede propulsar, ¿de acuerdo? Entonces hay que darse cuenta de que, en este caso, ¿por qué para mí es tan válida la sanación por arquetipos, como ya he dicho? Pues porque todo se basa en comprobaciones. Que cuando tú vas a hacer una sanación a alguien, no vas a hacer ninguna suposición, no vas a dar ninguna opinión, no vas a ver si es que me parece que ha pasado esto o ha pasado lo otro, sino que lo vas a tocar. Y a través de tocarlo vas a saber cómo está. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas hay? Me preguntan cómo se puede empezar a practicar la sanación, además de yendo a los talleres, si se puede empezar en casa o con algún libro para leer sobre ello. Y luego otra persona me pregunta si los talleres son siempre de 2 días. Los talleres al menos los que hago yo, sí que son de 2 días, pero por una sencilla razón, porque es que en menos tiempo no se puede avanzar mucho, entonces por lo menos hace falta 2 días. Luego, esto no hay que salirse de la idea de que las sanaciones no pertenecen al ámbito de los protocolos. Entonces hay que salir un poco de la idea esta de que yo cojo un método, una forma, me la aprendo y ya soy sanador y ya. Hay que salir de ahí. Lo que hace falta es vivir vamos a decir, desde unas actitudes y desde una atención hacia uno mismo continua. ¿Para qué? Para que tú, cuanto más vas limando tu interior y cada vez más te vas transformando, más capacidad de sanación tienes. Y luego hace falta, digamos, que la sanación sea algo que surja del interior de la persona, no algo que está, vamos a decir, estipulado en una metodología cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no esperéis obtener de este nivel, porque yo no lo voy a dar así, ni pienso darlo, aunque haya gente que lo haga así, no esperéis un protocolo cerrado de actuación en el que luego lo vais a repetir y ya está. Porque la sanación no depende de eso. ¿La sanación de qué depende? Depende de lo entregado que tú estés, depende de lo que sepas más bien conducir las emociones en tu interior, depende de la apertura del corazón tan lenta que tengas, depende de lo conectado que estés con la trascendencia, depende de muchas cuestiones que no dependen de que sepas hacer un método o no, sino dependen de tu forma de vivir, de tu forma de pensar, de tu forma de actuar. ¿Se entiende todo esto? Entonces, en este caso, luego en cuanto al tema de los libros, pues oye, en todo lo que respecta a la sanación por arquetipos, no es una forma de sanación que haya tenido mucha trascendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay muchos libros por ahí, ni mucha información. Hay alguna cosita por ahí, pero bueno, se puede buscar algo. Pero que no sea buscando a ver la metodología para seguirla y así no me salgo de la cuadrícula. Es que de la cuadrícula es de donde hay que salirse. ¿De acuerdo? ¿Más cuestiones hay? Yo tenía la misma duda que han tenido en el chat de qué acciones puedo tomar para yo sanar. Es decir, yo cuando me he encontrado de baja de energía o en vibración muy baja, yo lo que he hecho es hacer las cosas que me gustan, pero en la naturaleza. Al fin y al cabo estamos conectados mediante la naturaleza, ¿no? Digo, Totalmente. ¿qué acciones dirías tú? La naturaleza es muy sanadora. A ver, esto es un ámbito muy amplio, ¿de acuerdo? Pero siempre pasa todo por atenderse a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante es parar, respirar y empezar a mirar a ver qué es lo que sucede en el interior. No ya con las ganas directas de que todo se acabe, no, sino que con las ganas de que, de entender que la putada por la que estás pasando es para algo y no es una condena del Señor nuestro Dios, es para algo y es algo también que ha sido consecuencia de la vida que has tenido. Entonces, ya ahí, al menos, la visión que tienes cambia totalmente, porque ya sabes que lo que te está sucediendo es tu responsabilidad y no la de nadie más, que puedes enmendarlo y no solo eso, sino que además puedes utilizarlo para transformarte, ¿de acuerdo? Ese es un primer punto de partida muy válido. Esto allá nos metemos en cosas muy profundas, pero bueno, no lo que sean de profundas, pero bueno, que hay que tener en cuenta que cuando tenemos problemas, el principal problema que tenemos con los problemas es que no queremos que los problemas estén ahí. Ese es el principal problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la visión. Y decir, el problema ya está aquí conmigo. Punto. O sea, lo primero que tengo que hacer es no querer que ese problema no esté ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo es a ver cómo utilizo yo ese problema para elevarme en vez de para hundirme. ¿De acuerdo? Eso es una tesitura, es un punto de partida muy válido. Ahora, para hacer todo esto que te estoy contando, irse a la naturaleza con los árboles es mucho mejor que irse a la discoteca con los cubatas y las pastillas, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, claro, todo eso también está ahí. ¿Más preguntas hay?
Yo quería preguntar, que no sé si lo has mencionado, sobre el método que hablaba el taller de Colin. Sí. Claro, es todo esto, ¿eh? La sanación por arquetipos es sanación por arquetipos método Colin Bloy. ¿Por qué se llama así? Porque Colin Bloy fue la persona, así contamos un poco de historia. Es que ¿qué pasa? Que la otra parte es tan útil, tan trascendental y tan profunda que no me dan ganas de hacer la otra. Es como pasan los talleres, que lo me dicen, luego haz fotos, no sé qué, si es que se me olvida, eso no es importante. Bueno, el caso de la sanación, esto viene, Colin Bloy es una persona, es un radiestesista muy famoso, ya falleció, era inglés, pero pasó muchos años de su vida aquí en España, y él, cuando esto nació, fue porque esta persona, al igual que yo, era una persona también que caminaba por la espiritualidad a través de las comprobaciones, no a través de lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona un día, una medium es alguien que tiene capacidad de comunicarse con los que han desencarnado, con los que están más allá, vamos a decir, donde sea que estén, ¿de acuerdo? Entonces, una medium que entabló relación con él le dijo, oye, hay una persona que desde el otro lado me está diciendo que se quiere poner en contacto contigo. Y esa persona es Carl Gustav Jung. Entonces, claro, como él conocía a Carl Gustav Jung, dijo, coño, si es Carl Gustav Jung de verdad, yo quiero hablar con él. Entonces, como Colin Bloy era muy racional, dijo, voy a preparar unas preguntas trampa, porque yo conozco mucho a Carl Gustav Jung porque le he estudiado, digo, voy a preparar una serie de preguntas trampa y se las voy a pasar a esta mujer para ver si realmente es Carl Gustav Jung. Entonces, le dio las preguntas trampa y ya dijo, yo le pregunto y lo que me diga te lo escribo. Le mandó las respuestas, pero cuando este lo vio dijo, coño, a ver si va a ser Carl Gustav Jung, porque todo esto que me ha respondido tiene que ser él, o si no, al menos muy bien se lo está preparando todo. Entonces un día cogió Colin Bloy y dijo, pues venga, vamos a quedar y hablamos con Carl Gustav Jung a través de ti. Y hablaron, y lo que Carl Gustav Jung le dijo es que todo esto de los arquetipos es como el siguiente escalón, vamos a decir, de todo lo que él descubrió cuando estuvo aquí en la Tierra. Por eso, si os fijáis, nada de lo que se dicen arquetipos está vamos a decir, en incoherencia o en disonancia con lo que Carl Gustav Jung decía aquí. ¿Por qué? Porque de ahí viene también. Lo que pasa es que sucede que cuando desencarnamos, depende de lo que cada uno hagamos, igual que aquí en la Tierra, en ese otro lugar se pueden tener también entendimientos muy profundos y amplitudes de conciencia muy elevadas. Entonces él las tuvo y dijo, hey, tengo que comunicarme con alguien en la Tierra para decirle todo esto. Entonces ahí fue cuando nació la sanación con arquetipos. Luis, en este caso, se puede decir que era la mano derecha de Colin Bloy. Y yo soy, pues, un chico que va con Luis. Y aquí estamos. ¿Qué más preguntas hay? Luego todo esto es muy amplio, ¿eh? Quiero decir, hay arquetipos para todo, ¿de acuerdo? Hay un arquetipo del karma, un arquetipo de la espiritualidad, un arquetipo... Pero sobre todo hay que darse cuenta de que es lo que os he dicho antes, lo importante no es a ver si me aprendo los arquetipos y eso ya sé cómo somos, son todos les corrijo, que no va por ahí la sanación. La sanación va por otro lado. Es importante saberles y corregirles, está bien, pero no es ese el único punto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la trascendencia que tiene todo esto, hay un arquetipo que es el arquetipo de la espiritualidad, que es un círculo. Cuando ese arquetipo se mira dentro de él, porque hay arquetipos que tienen otros arquetipos, aparecen 4 arquetipos. Uno de ellos es el del cielo y la tierra, ¿de acuerdo? Otro de ellos es la energía femenina, otro de ellos es la energía masculina y otro de ellos es la firmeza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya me estoy empezando a dar cuenta, si estudio todo esto a través del entendimiento que dan los arquetipos, que la espiritualidad tiene 4 patas, que ninguna de esas 4 patas se puede quitar, porque entonces se cae la espiritualidad. Y que esas 4 patas son la energía femenina, la masculina, la conexión con el cielo y la tierra y la firmeza. Daros cuenta de lo importante que es todo esto. Para que os hagáis una ligera idea de todo lo que muestra todo esto, ¿qué quiere decir? La energía femenina está relacionada con principalmente con lo que se llama el amor. La energía masculina está relacionada principalmente con lo que se llama fuerza. Ya te están diciendo 2 cosas, que todos tenemos que tener amor y fuerza. No solo amor o solo fuerza, sino las 2 cosas juntas.
Que para que eso funcione tiene que haber una conexión. Entonces ya te está diciendo que la espiritualidad también depende del mundo material, que también está conectada al mundo material, que no solo es estar ahí en la nube volando. Y ya te está diciendo también que para caminar por el mundo espiritual hace falta muchísima firmeza. ¿Por qué hace falta muchísima firmeza? Muy sencillo, porque se podría decir que todo lo que existe, así, aunque yo sé que suena fuerte, pero que todo lo que existe, existe para despistarnos. ¿Qué quiere decir? Que existe para que nos salgamos del camino. Y un gran reflejo de esto, vamos a decir, la forma más contundente de explicarlo, es las tentaciones. Lo que Jesús llamaba las tentaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando a Jesús el diablo lo tentaba, ¿qué es lo que quería conseguir? Que se desviase de su camino. ¿Qué hace falta para que las tentaciones no nos arrastren? La firmeza. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que para ser espiritual hay que tener mucha firmeza, no un poquito, sino muchísima. ¿Por qué hace falta tener mucha firmeza? Porque hace falta mantenerse en lo que uno entiende que es lo acertado. Y que cuando yo me quiero mantener en lo que uno es lo acertado, van a aparecer por afuera lo que sea, vamos a decir manifestaciones, que lo que van a hacerte es intentar desviarte de eso que tú has entendido. Y si te desvías, ¿qué es lo que sucede? Que retrocedes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende todo esto? ¿La espiritualidad qué es? Hay que hacer un camino de elevación, que quiere decir que es como que estamos escalando una montaña. ¿Cuándo escalas la montaña? Cuando lo que tú entiendes que es así, lo llevas a cabo, lo incorporas en tu vida, que para eso hace falta la firmeza, por ejemplo, y sigues ascendiendo. ¿Cuánto cada vez? Pues a la velocidad que sea. Esto hay que hacer como el refranero popular, que es muy sabio, ¿eh? Hay algún refrán cojonero, pero la mayoría son muy sabios, ¿eh? Y este refrán que dice que hay que ir sin prisa pero sin pausa, la trascendencia que tiene, se puede escribir un libro de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas ascendiendo y vas ascendiendo y vas ascendiendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las tentaciones, lo que quiere decir es que cuando aparecen las tentaciones y tú no tienes la firmeza suficiente para no atenderlas, lo que sucede que es que paras de ascender y que no te quedas ahí quieto, sino que te caes y desciendes. Y claro, lo que tú desciendes, luego tienes que volver a ascenderlo. Que se puede, ¿eh? Que a la asistencia nadie estamos condenados de repente un día y te dicen no, no, tú ya te has equivocado 15 veces, borrado, ya no puedes. No, no, te puedes equivocar las que quieras y puedes retroceder todo lo que quieras. Pero, por si a alguien le queda esa duda, que sepáis que todos, tarde o temprano, vamos a ascender, vamos a elevarnos. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo más acertado es buscar el camino más rápido posible de ascensión espiritual. ¿Por qué? Porque las consecuencias que trae la vida de la persona a recorrer ese camino son increíbles. ¿Por qué? Porque cada día sufres menos, cada vez tienes menos problemas, cada vez tienes menos enfermedades y cada vez todo tiene un sentido más profundo. Yo, por ejemplo, una persona que no soportaba vivir una vida que no tuviera sentido. Y para hacer eso, lo que hacía era narcotizarme de día sí día también. Hasta que, claro, de repente un día mi vida empezó a cobrar sentido y, claro, entonces en ese caso, para mi vida, todo lo que tenía que ver con las drogas, pues dejó de tener sentido. Porque ya no hacía falta. ¿Se entiende? Por ejemplo. Entonces, en mi caso era una persona, pues eso, que estaba aquí en la vida, como están muchos, muchísimos, que parece que han pasado por aquí y no se sabe ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni para qué estamos. Bueno, así son las cosas, como es mucha gente, ¿no? La vida es así. La vida no es así. La vida hay que descubrirla, hay que mirar a ver qué es lo que pasa ahí, ¿de acuerdo? Y para eso sirve todo esto. ¿Qué más dudas hay? ¿Qué hora es? Que igual alguien tiene que irse a la hora. Son 20. Ah, bueno, todavía queda un ratito. ¿Hay alguna duda más? Yo simplemente transmitiros eso, que para la gente que valore lo que aquí se ha dicho, que al final es una, pues eso, es una pequeña charla de introducción, pero para los que así lo valoréis, poneros en contacto con Alejandra, porque no sé si alguna persona ya creo que ya os mandamos la información, pero bueno, que si alguien tiene interés en apuntarse a esto, o también, a ver, también hago otras cosas, por ejemplo, ahora vamos a hacer un taller de iniciación al péndulo, para usar el péndulo, que es un taller más cortito de una mañana, donde también se cuentan muchas cuestiones como estas, pero bueno, que en este caso está centrado en el péndulo. Si os veis con más ganas y queréis profundizar más, yo lo que os recomiendo es que hagáis el primer nivel, quien así lo valore, ¿de acuerdo? Y simplemente nada más contar eso, que al final todo esto es que trae una diferencia de vida tan grande a la persona,
Yo, por ejemplo, desde que me dedico a todo esto de la sanación espiritual, es que no sé cuántas veces me ha cambiado la vida. Es que he perdido la cuenta ya. De hecho, yo lo que me he dado cuenta es que pasas de estar en un estancamiento absoluto cuando te entregas, ¿eh? Que hay que entregarse, ¿eh? A todo esto hay que entregarse, ¿eh? Hay que entregarse y luego hay que lidiar con los miedos, con el orgullo, con el ego y con todas las cosas que surgen. Porque claro, ¿os imagináis? Cuando una persona se dedica, se entrega realmente a todo esto que entiende a través de la espiritualidad, luego vienen las resistencias, porque te atacan todos los demonios habidos y por haber, los externos y los internos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, cuando pasó todo esto, ¿qué os pensáis? Que a la mínima que tengáis, mira, hay que tener en cuenta que hay todo en la Tierra, por eso todo esto tiene tanta trascendencia, porque claro, cuando tú vences esas resistencias, que por eso hace falta tanto usar la firmeza, ¿qué es lo que pasa? Que luego la fuerza que tú adquieres en la vida, ya no es como antes, ¿sabes? Ahora cuando viene la piedra esta, dices, mira, la piedra esta que estuve yo aquí 3 veces me caí y me rompí todos los morros, mira qué bonita es. Ahora me la llevo en el bolso. Antes no, antes era una roca que era imposible de abarcar, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay que entender que para que realmente esto traiga una transformación a tu vida, hace falta una entrega muy grande. Y que yo os recomiendo que os entreguéis todo, hasta que no quede ni un pelo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando realmente va a venir una resultante grande a vuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se entienden todas estas cosas, una de las cuestiones muy claras que pasa mucho en las personas es que, claro, entiendo todo esto y dices, uy, claro, pero es que fíjate, acabo de ver a alguien que ha hablado con un muerto y encima parecía verdad, porque fíjate lo que ha dicho luego su mujer que estaba aquí, que ha dicho que será su marido, claro, y fíjate, porque ha confirmado que trabajaba en una fábrica, no sé qué, no sé cuál, pero claro, empiezas a pensar, ya, pero ahora cuando vaya a tomar el café con mis amigas del domingo, claro, ¿cómo les voy a decir que hay un tío que habló con un muerto? Claro, ¿qué van a pensar de mí? Pues igual se piensan que estoy loca, bla, 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 bla. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo esto que sucede, ¿qué quiere decir que es? Que ahí empiezan los miedos, entonces, tarde o temprano, yo aquí os doy un empujón, pero la vida os va a empujar tarde o temprano a ese abismo de lo desconocido. Os aviso. El día que os pase, así por lo menos ya estabais avisados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tarde o temprano vais a tener que renunciar a todas las cosas de la vida que nos sirven, que os doy un adelanto, que es prácticamente todo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Empezar ya a transformarse, ir hacia allí, y hay un momento en el que dentro de ti vas a tener una doble cuerda que va a ser, una cuerda que va a tirar de ti, ¿para qué? Para que no cambies nada, para que tu vida siga como está. Principalmente, ¿cómo se te tira a través de esta cuerda? A través del miedo, ¿de acuerdo? Pero luego va a haber otra cuerda que es más sutil y esta no tira tan fuertemente porque está esperando a que vayas tú si quieres, que es la cuerda de la transformación. ¿Qué quiere decir? Que es la cuerda que te va a llevar hacia dónde, hacia lo que no conoces, hacia lo nuevo. ¿Por qué no lo conoces? Porque no eres eso, ¿cómo lo vas a conocer si no has estado? Pero permítete ir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también llega un momento en la vida de la persona en la que se dice, no, 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 yo aquí ya no vuelvo a estar más, tengo que ir hasta allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los casos, como las personas no nos permitimos ir hacia allí, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que venir la mega experiencia para darnos una buena castaña para ver si volvemos. Entonces, aquí ya empezamos a comprender cosas muy, muy, muy profundas. ¿Qué quiere decir? Que en la vida estamos para transformarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos para entender cosas que antes no entendíamos y a través de utilizarlas transformarnos. Ahora, hay dos formas de ir por ahí. Uno es el camino de la experiencia, que es el camino de las hostias, hablando mal, que es el que nos gusta caminar a todos por ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando una castaña viene, oye, fijaros, que cuando viene un castañón gordo y no cambiamos nada, luego viene otra, y luego otra, y luego otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambiamos. Que estos son los patrones tan famosos. Estoy metido en un patrón, estoy metido en un patrón. Coño, mira a ver qué te está diciendo el patrón, que hay algo que no entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que desde aquí, ¿entiendes cosas y te transformas? Sí, claro. Pero luego hay que sanar todas esas heridas. Luego hay que arreglar todos esos inconvenientes. Luego hay que arreglar el coche, luego hay que ponerse una escayola porque la pierna se ha roto, luego hay que ir a los juzgados porque me divorció del marido y nos hemos tirado de los pelos y nos hemos tirado las cazuelas y los cuchillos, etc, etc, etc. Pero hay otro camino más inteligente, que es el camino del entendimiento directo. ¿Qué quiere decir? Que si tú abres tu corazón y te pones en la disposición de conectarte con la existencia y decir, voy a entenderte, coño, se puede decir así. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a aparecer cosas, como por ejemplo yo ya aquí contándoos esto,
un libro, un desconocido por la calle, yo qué sé, la vida tiene muchos afluentes por donde llega el entendimiento, y si te abres a ese entendimiento, ¿qué es lo que sucede? Que lo entiendes, lo aplicas luego, te transformas y te ahorras la experiencia, te ahorras todo el paso de la experiencia, ¿se entiende todo esto? Entonces, oye, ¿qué hacemos? Volvemos, que también está bien, quiero decir que la experiencia que es muy válida cuando venga, pero no vayas por ahí, que es que hay gente que además te lo dice claramente, dice, no, si yo solo aprendo a base de palos, digo, pues nada, digo, ya te iré a recoger los restos algún día, en alguna acera, o en algún, no sé, en una cuneta, en algún lado, ¿no? Porque luego pasa eso, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que la experiencia aprieta hasta la caja de pino, y aprieta hasta la caja de pino. Ahora, que luego también es válido, quiero decir, fíjate todas las experiencias que hay, que yo las puedo contar en mi propia carne, y tanta gente que ha pasado, por ejemplo, por un cáncer, o por ejemplo ha pasado por una quiebra económica en la cual la empresa de toda su vida se ha hundido, y luego te dicen, menos mal que me pasó esto, porque gracias a esto he aprendido que lo importante eran las relaciones con las personas, he aprendido que lo importante es amar a mis hijos, he aprendido. Ahora, ¿hace falta pasar por ahí para aprender todo eso? Lo único que hace falta es abrir las orejas y los ojos, pero internos también, no solo a lo evidente, sino teniendo en cuenta el qué, que hay más allá, y más allá, y más allá. Entonces, fijaros simplemente que en una hora cuántas cosas se pueden aprender y entender solo en una charla en un ratito, que cuántas experiencias nos podemos ahorrar, si lo incorporamos, claro, porque si sé lo que sé, pero no hago lo que sé, entonces no sirve de nada. Pero si yo sé lo que sé y hago lo que sé, entonces mi vida se transforma. Y no solo se transforma aparentemente, se transforma todo. Quiere decir que se transforma tu cuerpo, que se transforma tu casa, que se transforma tu trabajo, que se transforma tu madre y no sé, y todo, todas las circunstancias. ¿Entiendes? Ahora, no se trata de buscar que eso se transforme, porque eso sería un error y volveríamos otra vez al querer y al conseguir, sino de lo que se trata es de elevarse. Y claro, cuando tú te elevas, ¿qué es lo que pasa? Que como eres un ser diferente de lo que eras antes, en la medida en la que sea, entonces todo lo que sucede en consecuencia de lo que tú eres, porque todo lo que hay en tu vida son las consecuencias de tus acciones, entonces cambian, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda más? Pues esto es un poco. Esto es un trocito. Hay mucho más, pero bueno, de momento está bien hoy, si nos vamos a la hora. ¿Hay por ahí alguna duda? Por aquí dicen, ¿el camino de los castañazos o el del entendimiento? Bravo. Así es literalmente. Entonces ya solo queda mirar a ver, porque claro, el camino de los castañazos, si te dejas llevar por el orgullo, allí voy, la cerrazón, entonces irá al otro. A vosotros. Un placer. Si hay alguien que quiere que le avisemos, que nos mande un mensaje al teléfono. No sé si casi aquí, yo creo que casi todos estáis, pero bueno. Eso es. Es este teléfono. Tenéis que mandar un WhatsApp a este teléfono y ahí, desde ahí Alejandra os mandará la... Y si no, coged ahora una tarjetita. Sí. Si quiere venir, que venga. No le intentes convencer. Te lo puedes proponer. Yo doy todos los martes, hago una meditación guiada, todos los martes, que está abierta a cualquier persona. Los miércoles hacemos las prácticas de arquetipos, pero para eso sí hace falta haber hecho antes un primer nivel, ¿de acuerdo? Y luego hago otros tipos de talleres como este de péndulos, pero principalmente hago de los arquetipos, porque es el mejor, es lo que mejor lo que mejor. Sí. Todo, el primer nivel es la sanación por arquetipos. Es un primer nivel de sanación por arquetipos. Entonces todo lo que se hace está enfocado a la sanación. Sí que hay varios, pero no se trata de a ver cuándo les hago todos, O sea, haceros una idea que yo, por ejemplo, en su día, que no digo que haya que hacer eso, Pero yo en su día, por ejemplo, desde que empecé con Luis, yo un primer nivel, hasta luego, le he hecho 17 veces o más. Porque además, nunca quiere decir, los niveles son como esto. Yo no traigo un papel con lo que se va a dar, Sino que va surgiendo y surgiendo, entonces no siempre son iguales. Se pueden repetir. De momento un segundo nivel no he dado. He hecho un primer nivel. No, los niveles no son académicos. No, me refiero de estar muy bien
Sí, claro, claro. Si no, sería una condena. Si no, la existencia te condenaría a estar de puta madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no dependería de tus acciones. Sería una condena, ¿entiendes? Entonces, la existencia, igual que no te condena a estar mal, tampoco te condena a estar bien. Sino de qué depende? De las acciones que tú tomas en tu vida. Entonces, claro, si tú tomas acciones muy acertadas y te elevas y tu vida mejora mucho y luego dejas de hacerlas, que esto pasa mucho, te caes para abajo. Por eso es muy importante nunca dejar de hacer lo que entiendes que es acertado. ¿Cuándo? Nunca. ¿Para qué lo dejas de hacer? Esto es como decir, ya me he duchado muchas veces. Venga, ¿cuántas veces me he duchado en mi vida? Pues igual 4.000, ya no me ducho más. O las que sean, ¿no? Más de 4.000. ¿Se entiende, no? Entonces, claro que puedes descender. Claro, menos mal. Menos mal que puedes. Si no, vaya lío sería. Es iniciación al péndulo. Es para alguien que igual no sepa ni moverlo o que casi no tenga nociones. Entonces enseño cómo, básicamente, que es una mañana, a usar el péndulo para que la persona tenga, vamos a decir, una mínima base desde la cual moverse. ¿Eh? Eso es lo clásico. Eso lo hacía mi madre. Principalmente... Sí, con un péndulo se puede hacer sanación también, pero principalmente es para hacer preguntas. Puede preguntar cualquier cosa. ¿El del péndulo cuándo es? El 25. Menos mal que está Alejandra, que si no. ¡Listo! Muchas gracias, de verdad. A ti. Sí.